Bueno, buenas tardes. Aquí estamos Cristian Rubio y Wendy del curso de Python. Entonces vamos a presentar el código del reto uno. Entonces, pues Wendy, te doy la palabra. Listo, buenas tardes. Damos inicio a la explicación del código. Entonces, como primera parte tenemos las librerías, que en este caso son Datetime y Statistics, en la cual nos va a ayudar para pues, el uso de las fechas, el formato de las fechas, día, mes, año, y Statistics para el cálculo de pues, cálculos básicos matemáticos, como promedio en este caso. También tenemos la creación del diccionario, que es para, pues, llamar las categorías de este proyecto, de este experimento, que serán química, biología y física. También para poderlas mostrar como tal al momento de imprimirlas, bien sea pues para el usuario o en el informe final. Tenemos luego la creación de la clase experimento, en la cual definimos que en esta clase vamos a tener lo que es el nombre del experimento, fecha, las categorías y el resultado. Luego tenemos la función para agregar un experimento, en la cual definimos que agregar experimento va a estar dentro de la lista de experimentos, que más adelante vamos a empezar a agregar. Tenemos un input que le vamos a pedir al usuario que ingrese, pues, primero el nombre del experimento, luego la fecha en formato día, mes, año. Y luego tenemos un try en el cual vamos a darle la indicación al código que nos lea la fecha como formato día, mes, año, que es lo que buscamos. Y tenemos una excepción en un error en la cual, si la fecha no se ingresa en este formato, le va a indicar al usuario que esto no es válido y que por favor intente nuevamente, y pues tenemos el return que le va a volver a pedir pues la información. Luego tenemos las categorías que le va a pedir al usuario que ingrese la categoría del experimento, que son química, biología y física, y que desee cuál desea seleccionar. Esto lo va a seleccionar pues por número. Y nos indica que si la categoría ingresada por el usuario no está en el diccionario de categorías que al inicio se creó, le indique que esto no es válido y por favor intente nuevamente. Luego tenemos la variable resultados, en la cual le pedimos al usuario ingresar los resultados separados por número de coma, por coma, si son varios. Luego tenemos el try, el cual nos va a probar pues como tal que el resultado ingresado por el usuario nos va a recorrer la lista, nos lo va a convertir en un número decimal y nos lo va a separar por comas, que eso es lo que hace el punto split. Y si hay algún formato ingresado que no sea válido, pues va a arrojar un error y lo va a volver a solicitar. Tenemos la creación del objeto para agregarlo a la lista de experimentos, en el cual el experimento va a contener lo que es el nombre del experimento, la fecha, la categoría y resultados ingresados anteriormente. Y con la función .append, este experimento va a ser agregado a la lista de experimentos y vamos a imprimirle al usuario que el experimento fue agregado con éxito. Luego tenemos la función para comparar los experimentos que están dentro de la lista de experimentos. Tenemos que si la longitud, que es lo que significa len, de la lista de experimentos es menor a 2, le va a arrojar un mensaje al usuario que se necesitan al menos 2 experimentos para realizar una comparación. Tenemos luego, pues, mostrar la lista de experimentos, si ya pues los experimentos son mínimo 2, en el cual nos va a mostrar la lista de los experimentos. Tenemos un ciclo en el cual para y experimento nos lo va a enumerar de lo que está dentro de la lista de experimentos y va a iniciar por 1, teniendo en cuenta que en Python pues las listas empiezan desde 0. Entonces, pues, para mostrarle al usuario. Nos va a mostrar, le va a mostrar al usuario con un print el número del experimento que está en I, en el iterador I, y luego nos va a mostrar el nombre del experimento y el número del experimento. Después de esto, le vamos a solicitar al usuario seleccionar experimentos a comparar.
Entonces tenemos el try en el cual selección va a ser, le va a mostrar al usuario, le va a pedir que seleccione los números de los experimentos a comparar separados por comas. Y luego tenemos la variable índices en la cual nos va a primero convertir cualquier cadena de texto a un número entero y le va a restar un número 1 para mostrarlos en la enumeración correcta, volviendo al tema en que Python empieza desde cero. Para el iterador i, que está dentro de la selección que tenemos previamente, el punto split nos va a separar los resultados por coma y si también en esos resultados el punto strip nos los le va a eliminar cualquier espacio que haya antes o después del valor ingresado. Y punto isDigit lo que va a hacer es validar que los datos ingresados sean datos válidos, en este caso números enteros. De lo contrario, si ingresa, por ejemplo, una A, una letra, lo va a, pues, a ignorar. El propósito es limpiar y filtrar los datos ingresados por el usuario. Luego vamos a validar esta selección. Entonces tenemos aquí si alguno de los datos ingresados es menor a 0 o el valor ingresado en el iterador y corresponde a la longitud de lo que está en la lista de experimentos para índices, nos va a indicar que es una selección inválida, que por favor intente nuevamente. Y nos va a devolver. Luego vamos a realizar la comparación ya cuando los datos sean ingresados de la manera correcta y le va a imprimir al usuario comparación de experimentos. Entonces, en la lista de mejores resultados vamos a tener que para el iterador y en índices, experimento va a ser igual a la lista de experimentos min. Vamos a tener el promedio en la cual vamos a llamar la librería statistics.min que nos va a calcular el promedio. Y no lo va a calcular para la variable de experimento.resultados, que es donde el usuario había ingresado pues, los resultados, y que este valor debe ser diferente de 0. Lo mismo para máximo, donde pues llamamos la función máximo, que nos va a calcular el máximo dentro del valor de los resultados del experimento, y lo mismo para mínimo, que sea diferente de 0. Y estos valores los vamos a agregar a la lista de mejores resultados con la función .appen. Y le vamos a dar al usuario el nombre del experimento, el promedio, el máximo y el valor mínimo. Y luego le va pues, a imprimir al usuario nuevamente como el nombre, el resultado, que lo llama el valor de experimento.resultados, y luego el promedio. Ahí utilizamos .2f para solamente poner máximo 2 valores decimales después del valor total como tal, máximo y mínimo. Y luego tenemos pues identificar el mejor y el peor resultado, en el cual el mejor, la variable mejor, va a ser a llamar el máximo nuevamente de mejores resultados de la lista que tenemos previamente. Aquí utilizamos key igual lambda para filtrar el mejor resultado de todos los resultados generados y lo va a mostrar en una variable X y ahí tenemos el promedio. Luego tenemos el peor resultado, que tenemos lo mismo, va a generar el análisis del mínimo dentro de la lista de mejores resultados y la key igual lambda nos va a arrojar el peor resultado dentro de la variable X y nos va a mostrar la información. Luego nos va a imprimir los resultados de la comparación, el mejor experimento, el nombre, con un promedio de, y nos arroja pues el valor dentro del promedio que nos había calculado anteriormente, y lo mismo para mostrar máximo 2 decimales. Y lo mismo para imprimir el peor resultado. Y si se ingresa algún valor incorrecto, va a indicar que la entrada es inválida e intente nuevamente. Pero me pone uno en vez de ayudarme, pues. Sigue mi compañero Cristian. Gracias. Bueno, entonces acá ahora tenemos una función llamada calcular estadísticas, donde me va a llamar pues de la lista de experimentos, iniciando con un condicional siempre que nos va a decir que si no hay experimentos, pues
no hay nada registrado, pues no podemos avanzar porque no tenemos con qué elementos calcular, ¿cierto? Entonces después tenemos un ciclo for que me dice que los experimentos en la lista de experimento les vamos a calcular promedio, el máximo y el mínimo, como mencionaba hace un momento mi compañera Wendy, pues llamamos la librería para poder invocar promedio, máximo y mínimo de los resultados de cada experimento, ¿cierto? Y pues, ¿qué es lo que vamos a imprimir acá? Entonces acá imprimimos el análisis del experimento tal, o sea, el nombre del experimento, el valor promedio es el mínimo y el máximo. Después tenemos una función que se llama visualizar experimentos, muy similar a la anterior, pero pues con un diferencial y es que le vamos a agregar el número del experimento, pues el número consecutivo. Por eso es que aquí tenemos en el ciclo for el iterador que nos dice que inicie desde 1, como mencionaba ahorita Wendy, pues la indexación en Python siempre arranca desde 0, pues entonces acá le estamos pidiendo que inicie desde 1, ¿listo? Entonces, ¿qué nos va a mostrar esta función? El listado de los experimentos con el número, el nombre, la fecha como se definió inicialmente, que es día, mes, año, la categoría, ¿cierto? Llamando pues desde el diccionario de categorías que estaba inicialmente definido. En caso de no seleccionar una categoría válida, pues aquí me va a decir que es desconocida y los resultados, ¿listo? Después tenemos la función que se llama generar informe de la lista de experimentos. Igual, si no tenemos experimentos, pues sencillamente no me va a generar la generación del informe como tal. Por eso siempre tenemos un condicional y un return en caso de que algo pues esté incompleto. Y si todo va bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un archivo en formato TXT llamado informe de experimentos. Esta W quiere decir que vamos a escribir sobre ella de write. Encoding UTF-8 es para el manejo de las tildes, pues sí, para las tildes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el archivo? En el archivo vamos a escribir un título llamado informe experimentos con 2 saltos de línea. Esto que ven acá lo que hace es pues ayudar visualmente al informe pues, para que sea un poco más legible, como para dividir los espacios o categorías. Después tenemos un ciclo for donde pues nos va a ir mostrando todos los experimentos, iniciando desde el primero o pues desde el número 1, donde me va a mostrar el nombre del experimento, la fecha, la categoría, el resultado, otro salto de línea para agregar las conclusiones, ¿sí? Unas conclusiones generales del informe, eh, y pues agregarlas al final, otros saltos de línea, otra división como tal en el informe en el TXT, los autores, en este caso pues Cristian Rubio y Wendy Torres, y un print que finalmente me dice que pues, el informe ha sido generado. Después tenemos la función menú, ¿cierto? Acá la función menú inicia con la lista de experimentos en blanco, que es la que pues vamos a estar llenando con toda la información anterior, y un while que me va a solicitar seleccionar una de estas opciones. Tenemos pues cada función, cada selección me va a invocar una de las funciones creadas anteriormente, llámese agregar experimento, ver experimento, analizar los experimentos, generar el informe, comparar los experimentos o finalmente pues salir, ¿sí? Entonces aquí pues tenemos las condiciones con un input que me dice que seleccione el número de la selección, ¿sí? Entonces por ejemplo si quiero agregar un experimento pongo el 1 y acá me dice que si la opción es igual a 1 pues ejecutemos la función agregar experimento. Si la selección es, por ejemplo, 4, entonces va a ejecutar la función generar informe. ¿Listo? Y pues en el último de los casos, si digamos seleccionamos una opción inválida, pues me va a decir opción inválida. Finalmente, acá pues lo que hacemos es inicializar el programa como tal. Entonces ya después de esta explicación, basta probar el programa. Entonces aquí ya tenemos todo cuadrado, no se han realizado cambios relevantes de ningún tipo. Entonces aquí vamos a darle run Python file y vamos a ejecutarlo. Entonces, bueno, aquí vamos a agrandar esto un poquito para que sea mejor. Entonces, él me dice, bueno, vamos a agregar un experimento inicialmente. Entonces seleccionemos la opción 1.
Vamos a decir que esto es, por ejemplo, una densidad tipo A. Ingrese la fecha del experimento. Vamos a decir que eso es el día de hoy, 30 de noviembre del 2024. ¿Qué categoría? En este caso vamos a decir que esto es categoría 3 de química, de física. Y los resultados, entonces, como mencionaba mi compañera Wendy, aquí separamos los resultados por comas y podemos tener también decimales separados por punto. Y listo, aquí acabamos de agregar pues el primer experimento, ¿cierto? Entonces vamos a agregar otro experimento para poder ejecutar todas las funciones. Seleccionamos uno, vamos a decir densidad tipo 3, que sea el día de ayer, 29 de noviembre del 2024. Igual, vamos a decir que también es de física. Vamos a colocar los valores. En este caso son un poquito más altos, 7.47. Y listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acá ya tenemos dos experimentos. Con esos dos experimentos como mínimo ya podemos empezar a ejecutar todas las funciones. En este caso vamos a ejecutar la función de ver experimentos, número 2. Y me muestra el experimento número 1, que se llama densidad tipo A, la fecha, la categoría y pues los resultados que contiene, igual que el experimento número 2. Vamos a hacer un análisis de los experimentos, selección número 3. Y acá, ¿qué me dice? Entonces, para el experimento de densidad tipo A, que es el número 1, el promedio de los resultados es 4,41, el valor máximo es 5 y el valor mínimo es 4. Y para tipo 3, el valor promedio es 7.23, pues con más decimales, el valor máximo 7,47 y el valor mínimo 7. ¿Listo? Entonces, bueno, en este caso vamos a hacer una comparación antes de generar nuestro informe. Entonces, la comparación es el número 5. Vamos a decir que nos compare el experimento 1 y 2. Y me dice que el mejor experimento es densidad tipo 3 con un promedio de 7.23 y el peor experimento es la densidad tipo A con un promedio de 4.41. ¿Listo? Ya vamos a generar en este caso el informe como tal. Entonces seleccionamos número 4 y me dice, bueno, tenemos conclusiones generales del informe. Vamos a decir que durante los ensayos de densidades no se presentaron inconvenientes. Listo, esta es nuestra conclusión. Le damos Enter. Y acá dice que el informe fue generado con éxito y pues es ese archivo. Entonces vamos a ver ese informe, cómo salió. Y acá tenemos nuestro archivo TXT generado, que dice informe de experimentos, el título que habíamos agregado inicialmente, nombre de experimento tipo A, los datos del experimento, el experimento número 2, que es densidad tipo 3, las conclusiones que agregamos y los autores. ¿Listo? Pues todo esto va de la mano del documento que se había pactado inicialmente a realizar. Ese lo tenemos aquí en Docs, que es básicamente el reto 1, denominado investigación científica, y pues dimos cumplimiento a todas las actividades que solicitaba. Entre esas actividades, pues también está el manejo de Git y GitHub. Ya les voy a mostrar cómo lo trabajamos con mi compañera. Entonces, tenemos un repositorio, bueno, aquí sí le podemos dar un poquito más de zoom. Tenemos el repositorio llamado Proyecto de Investigación Científica, donde, pues, aparte de manejar los commits de cada función y cada cosa que íbamos agregando, también manejamos una metodología similar a Scrum, donde, pues, manejamos un tablero donde teníamos todas las actividades a realizar, cuáles están en proceso, cuáles tenemos en Cuba y cuáles están realizadas. Pues, en este caso, pues, están haciendo de esta forma para mostrar en el video, pero como tal,
Hola, hola. Me quedé sin audio un segundo. Eh, ya pues ya todas están culminadas las actividades. Y bueno, vamos a mirar acá el repositorio, cómo quedó. Entonces, en el repositorio podemos ver cuántos commits se hicieron en total. Se hicieron 22 commits. Sí, pues básicamente también renombrados como lo solicitaba el documento, donde tenemos pues feeds para ajustes y feeds para nuevas funciones. Aquí podemos hacer un recorrido pues por todas los commits que hicimos. Igual pues en el trabajo como tal también se va a compartir el link del repositorio para que pueda ser evaluado no solamente el video, sino también el código. Y listo. No sé, compañera Wendy, si quieres agregar algo más. No, realmente eso sería todo. Muchísimas gracias por la explicación adicional de GitHub, porque pues sí, fue como nos repartimos, cómo trabajamos en equipo en la realización de este primer proyecto en Python. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, también gracias a ti y pues muchas gracias. Hasta luego.